Buenos días, soy Cristian. La idea de hacer este video es dar un breve repaso al ataque que ha habido en CryptoBurgers, el rug pull que ha habido. La idea es analizar esto de un ámbito plenamente informativo y ver los hechos sobre los cuales se ha realizado este ataque y por qué ha sido posible realizarse. Bueno, como ven, este ha sido el rug pull. Esta es una de las transacciones, bueno, hay varias transacciones realmente, pero esta es una de las transacciones en las cuales se ha hecho el rug pull. Con lo que quiero empezar es que este rug pull ha sido posible o este ataque ha sido posible por una vulnerabilidad en el contrato. Esa vulnerabilidad en el contrato realmente era que la función born no estaba protegida. La función born te permitía pasarle realmente la cuenta a la cual le ibas a quemar los tokens, estaba externo y no tenía ningún modificador que restringiera el acceso a ninguna wallet. ¿Qué significa eso? Que yo ahora con cualquier wallet podría agarrar y quemarle los tokens a cualquier otra persona. Para los que no saben más o menos qué hace la función Born, básicamente envía los tokens desde esta wallet que tú pongas aquí, desde esta cuenta, a la dirección 0. Y la dirección 0 básicamente cuando los tokens llegan ahí se perdieron. Ok, yo creo básicamente que lo que les faltó realmente en esta función fue poner el modificador onlyOwner para que solo el owner del contrato pudiera llamar esta función, lo cual, bueno, también es un poco inseguro porque piensa que el owner del contrato puede quemarle los tokens a quien sea. Realmente no sé, pero creo que por la forma en la que está hecho, lo que les faltó fue poner este modificador de acceso. Entonces, sé que muchos han visto lo que viene siendo el tweet de Certic diciendo que fue un ataque Flash Loans y mucha gente no entiende básicamente lo que es Flash Loan. Flash Loan realmente de por sí no es un ataque. Flash Loan es un préstamo, vamos a decirlo así, flexible. Es un préstamo en el cual tú no tienes que poner ningún activo en garantía. Básicamente se te presta los activos mientras los puedas devolver en la misma transacción, ¿ok? ¿Qué es lo que han hecho aquí? Si ves en la transacción, ya me perdí, ¿dónde está? Vale, si ves, él ha pedido un flash loan de 50 BNBs, ¿vale? Eso se lo han prestado y lo ha devuelto en la misma transacción. En eso consiste en flash loan. Por eso es que se dice que es un ataque a través de flash loan, porque flash loan fue lo que financió el ataque, por así decirlo, ¿vale? Yo quiero que entendamos primero un concepto fundamental y sé que muchos seguramente lo manejarán y es cómo funcionan, digamos, los DEX o el precio de una moneda cuando se agrega liquidez en un DEX, ¿no? Para eso voy a recurrir al token de Etherland, ¿ok? Nuestro precio, como ven, está en 0.463, ¿ok? Por aquí tenía un contrato, vale, aquí lo tengo abierto, ¿no? Como ven, el contrato tenía 0.463, abro rápidamente la calculadora y muchos no saben o no entienden realmente de dónde sale ese precio. Ese precio realmente sale de dividir la cantidad de BNBs entre la cantidad de Ethers, ¿no? Entonces, si yo saco aquí la cantidad de BNBs, no voy a poner los otros decimales, lo divido entre la cantidad de Ethers, 2769.267, me saca... Perdón, no eran 2.769. Estoy tonto. Es más, voy a actualizar este contrato para que me actualice el precio del BNB y todo lo demás. ¿Vale? Es que me saco de nuevamente la calculadora. Y son 2.643.185 BNBs entre 2.769.174.36 Ether. Si vemos esto me va a dar el precio del Ether en lo que viene siendo BNB. Luego yo multiplico eso por 481.84, que es lo que está el BNB en este momento, y me da el precio de que el token está en 0.4599, 0.46. Si yo actualizo lo que viene siendo KuCoin, más o menos me va a dar ese 0.4597 que está el Ether. Claro, así es como se sacan el precio en los DEX. Entonces, básicamente, si yo tengo 100 monedas de una y la otra, una moneda valdrá una unidad de la otra. Si yo bajo la cantidad de una moneda, por ejemplo, a 10 en vez de 100, entonces esa moneda valdrá 10 de la otra. Asimismo, por ejemplo, supongamos que yo bajo la cantidad de Ethers que hay a 1.300.000, ¿vale? Por ejemplo,
Entonces, por ejemplo, nosotros dividimos 2643.18 en 1.300.000 Ethers. Me da ese precio en lo que viene siendo BNB. Y luego si yo lo multiplico por 481 nos damos cuenta de que el Ether ha subido más del doble. Este principio fue el que se aplicó en el ataque. Como yo puedo quemar tokens realmente de una dirección en CryptoBurger, como puedo hacerlo, básicamente CryptoBurger tenía un contrato de liquidez igual a esto. Cuando yo digo que puedo quemar token de cualquier dirección, es que también puedo quemarla también del contrato de liquidez, que fue realmente como se realizó el ataque, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar esta transacción que hubieron varias transacciones, ¿vale? Pero esta fue, digamos, la más grande. Entonces, fíjense, él realmente pide un préstamo de 50 BNBs, ¿sí? Con el flash loan. Y esos 50 BNBs lo que hace es comprarlos en el token de Burger, ¿no? Entonces hace varias compras. Hace 5 compras más o menos, que son estas 5 compras que están acá, ¿sí? Y compra esos 50 BNB en el token de Burger, ¿no? Luego, ¿qué hace? Luego agarra y empieza a quemar tokens. Fíjense lo que les digo. Este es el address como tal de la liquidez de CryptoBurger. Y si vemos acá, bueno, esta address, fíjense que no tiene casi nada. Tiene $5 en BNB y Burger. Pero fíjense que se sacaba de esta address a null address. Esto pasa básicamente cuando tú quemas tokens. Entonces lo que se está haciendo básicamente es que en esta misma transacción, después de comprar todos esos Burger, ha empezado a quemar todos los tokens de Burger que había en la liquidez. Claro, al quemar todos los tokens de Burger que había en la liquidez, el precio sube exponencialmente. Entonces, fíjense todas las transacciones de quemado que tiene más o menos. Hay 123 transferencias, de las cuales la gran mayoría son quemando tokens. Entonces, quema toda esta cantidad de tokens. No me he puesto a sumar cuántos tokens ha quemado, ni idea. Y luego, pues, realiza la venta. Fíjense que con 19.000 tokens saca $286.000 o 646 BNBs. ¿Ok? Fíjense que estos mismos 19.000 tokens los ha comprado por $4.800 y luego de quemar todo en el contrato los ha vendido por 286.000. Luego, ¿qué hace? Vuelve a vender como tal esos 19.000 tokens, los vuelve a vender, los vende por $84.000. Luego vuelve a vender más tokens, los vende por $40.000. Vuelve a vender más tokens, lo vende por $23.000 y luego ya los vende, los últimos 8.000 tokens que había comprado, los vende por $7.000, ¿vale? Y aquí viene la parte que les decía, como tal, de la parte que mencionaba de devolver el préstamo. Básicamente, estos 50 BNBs que la persona pidió prestados aquí arriba, que es lo que les decía del loan, aquí los está devolviendo más los intereses. Así es como funciona este protocolo. No me voy a poner a explicarlo a detalle, pero si quieren saber más cómo funciona, pues búsquense en YouTube. Hay un montonazo de videos. Entonces, básicamente, devuelve esta parte del préstamo, que fue lo que financió realmente el ataque, y luego envía la otra parte, que son $419.000 o 946 BNB a otra address, que realmente este es el profit del ataque. ¿Ok? Entonces, si vamos acá, abrimos esto en un nuevo enlace, copiamos acá el token holder y vemos que, bueno, esta es una dirección nueva que realmente se ha utilizado para hacer este ataque exclusivamente. Vemos que no tiene casi nada. De hecho, los TX que tiene realmente, aquí vemos cómo le llegan los BNBs, 946 BNB de realmente la transacción que hizo de la liquidez. Y realmente se ve prácticamente que es una address nueva. De hecho, la persona que hizo esto ha sido muy, muy cuidadosa porque la comisión en BNBs para poder desplegar el contrato la pasó por otro contrato llamado Tornado Cash. Básicamente este contrato lo que te permite, digamos, es que te pierdan el rastro. Si vemos, por ejemplo, aquí de este contrato y lo sacamos, pues vemos que hay un montón de transacciones. Entonces realmente no puedes saber cuál es
O sea, tú metes un BNB y lo sacas con otra cuenta, pero realmente se pierde el rastro y no puedes saber quién le está transfiriendo el BNB a quién, ¿vale? Fijaros que aquí hay 46.000 transacciones y esto pues es muy difícil de determinar. Entonces, muy probablemente pues estos fondos, no entiendo muy bien por qué han dicho antes que los fondos los han enviado a Binance. Hay varias transacciones y todas son similares a estas, se quedan en una u otra address. No veo que ninguna haya ido realmente a Binance. Ok, quizás fue por esta confusión. Realmente, como los tokens se los transfirieron como quien dice Rapid o dentro del contrato de token y luego los sacó, los descubrió, pues por eso a lo mejor han dicho que se han transferido una address de Binance, pero esto es realmente falso. Y realmente esta address fue muy cuidadosa, muy anónima y probablemente para sacar estos fondos utiliza el mismo Tornado Cash y se pierde el rastro. Yo la verdad creo que estos fondos se van a terminar perdiendo y no hay nada realmente que hacer. De verdad es una pena por todos los que han estado en este proyecto y han perdido dinero. Pero bueno, ese es el problema realmente de no tener auditorías, porque realmente el problema que tenía el contrato del token era un problema muy simple. Realmente yo creo que fue un problema más de tipeo que de otra cosa, que se les olvidó poner el modificador. Em, y bueno, es una pena, de verdad. Una cosa que me llama la atención de este contrato, que sí les quiero decir, es que no entiendo, básicamente, y si en algún momento los desarrolladores lo explican, sería muy bueno, por qué este contrato realmente se implementó como un proxy, ¿vale? Esto realmente, voy a explicar rápidamente lo que es un contrato proxy. Por defecto, sabéis que los contratos en la blockchain por defecto son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo publico un contrato, yo no puedo cambiar lo que vendría siendo su lógica de negocio, o no puedo cambiar el comportamiento de ese contrato sin perder lo que viene siendo su estado y el address del contrato. El estado, por ejemplo, en un token vendrían siendo todos los holders. Entonces, básicamente, un proxy es un patrón de diseño que busca, digámoslo así, atacar este problema, ¿no? Entonces, lo que te permite proxy es que tienes un contrato arriba que guarda el estado de tu contrato anterior y guarda el address y luego este contrato redirige todas las llamadas a otro contrato. Entonces esto lo que te permite es cambiar esa lógica de negocio. Claro, esto para ciertos contratos que tienen que cambiar seguidamente, pues es muy bueno, pero para contratos de token, pues es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque tú en cualquier momento podrías modificar este contrato a tu gusto. Bueno, tú no, el owner del contrato, y a menos que renuncien al ownership del contrato, pues esto, pues no lo sé, no da tanta confianza, la verdad. Pero bueno, nada, que quería hacerlo así y dar una pequeña explicación de lo que realmente había pasado. La verdad es que es una pena lo que ha pasado y de verdad de todo corazón, una recomendación personal que daría a los chicos del proyecto sería, pues, si quieren arreglarlo, el problema ahora es que la gente perdió mucho dinero, ¿no? Todos los que compraron y los holders que están en el proyecto, pues realmente perdieron su dinero porque ya no puedes arreglar ese contrato. Este contrato está dañado. Cualquiera puede hacer burn y hubo mucha gente realmente que compró en el div. De hecho, hay gente comprando y vendiendo. Chicos, no compren esto. Cualquiera puede hacer burn de los tokens y van a perder el dinero. Eh, mm, y bueno, realmente lo que yo haría sería ver en qué bloque, ver un bloque antes de lo que fue el rug pull y tomar como referencia un snapshot de ese bloque y con un snapshot de ese bloque en otro contrato ir restaurando lo que vienen siendo los holders, ¿vale? Los tokens que tenía la gente en ese momento, este contrato que está auditado. Este es el problema de no tener auditoría. La auditoría es bastante cara y cobra muchísimo y a veces pues pueden pasar de que no la quieras pagar, pero el problema, la confianza que te da la auditoría es que no pasen realmente estas cosas, ¿no?
Entonces, básicamente esa es mi recomendación para los chicos del proyecto. Si es que lo quieren arreglar, pues busquen un bloque antes de cuando fue el rug pull, saquen un snapshot, vean cuáles son los holders y en el nuevo contrato, pues restauren esos holders y pueden luego dar lo que viene siendo liquidez. No es una tarea fácil, va a ser una tarea ardua, pero bueno, pienso que es una de las mejores opciones que tienen. De verdad os deseo suerte a todos los afectados de este proyecto y deseo que puedan recuperar sus fondos y pues nada, un saludo, hasta la próxima.